Bloque del peronismo en La Pampa. Buen día, ¿cómo te va? Juan Pablo, buen día, ¿cómo va? Acá estamos. Venimos, Taco, de una semana agitadísima en la legislatura provincial por la cuestión Medanito. Te Así es. pregunto en concreto, ¿qué perspectiva hay con el tratamiento puntual de esa ley? Bueno, la perspectiva que hay es intentar obtener una voluntad más, porque puesto que tenemos solamente en principio 19 voluntades con una propuesta de dictamen que fue acordada por la totalidad del bloque del FREJUPA y una parte del bloque del PRO, así que la perspectiva es intentar persuadir un voto más o si fueran la totalidad mucho mejor, digamos, nunca pedimos la voluntad de nuestro bloque de lograr la unanimidad, pero bueno, atento a las posturas bastante bien diferenciadas de algunos de los bloques, bueno, fuimos de a uno y de a uno llegamos a 19, bueno, esperemos obtener un número más para poder tener una ley que autorice la licitación del área más importante hidrocarburífera de La Pampa, ¿no? Ujú. En concreto, Noelia Viara y Celeste Riva, que son las diputadas del PRO que se han mostrado, vamos a decir, rebeldes respecto de su propio bloque, Sí. hicieron público que tuvieron con vos una conversación en la que supuestamente, te lo estoy preguntando para que confirmes o no, Sí. hubo una especie de contrapropuesta. ¿Qué podemos saber de eso? No, nosotros tuvimos una conversación para intentar acercar posiciones. Perdón, atento a que en mi caso me toca conversar con los presidentes de los bloques y yo lo había hecho con el presidente del bloque de su partido y bueno, no reunía la totalidad de sus voluntades, por eso avancé a charlar con ellas, o si no normalmente hablo con los presidentes del bloque, con la finalidad de llegar a una posibilidad de algún acuerdo en términos netamente de técnica legislativa o de propuesta legislativa, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos haciendo algún intercambio sobre fundamentalmente el punto de regalías, que era el tema que más le interesaba por lo menos conversar. Ujú. Y a propósito de esa contrapropuesta, yo sugerí razonabilidad. Digo razonabilidad porque nosotros desde abril, que teníamos una propuesta de dictamen y fuimos modificándola en pos de buscar un acuerdo, de lograr un acuerdo. Entonces bajamos de 20% de regalías al 15% con la producción adicional nueva, vendría a ser, ¿no? Sí. Mientras que de parte del bloque del PRO, en su dictamen mencionaban un 15% más o menos, o igual a X, que puede ser positivo o negativo. Y bueno, cuando nos juntamos a conversar, ya que te hicieron pública esa conversación, yo suelo no hacerlo, pero si del otro lado lo hacen, no me queda más remedio que hacerlo. Bueno, su contrapropuesta fue bajarlo directamente al 13, al 12 y con posibilidad de bajar al 1%. Y eso no es defender los intereses de la provincia de La Pampa, a nuestro entender. Nosotros creemos que poner una X que puede ser positivo o negativo puede habilitar a que una empresa quiera participar de la licitación y ofrecer el 1% de regalías para La Pampa. Y yo no quiero una provincia que reciba solamente el 1% de regalías cuando áreas hidrocarburíferas alternativas con mucho menos producción están pagando por encima del 15 o el 20. Ujú. Es De de- hecho, la propia Medanito está pagando el 32 hoy. claro. Es decir que Entonces, bueno, esa idea que tienen Viara Rivas no es factible como... y pareciera peor que el anterior de abril, ¿no? Porque Ujú. si le dan la posibilidad inclusive de bajar al 1%, puede aparecer cualquier empresa y ofrecer eso y quedar como única adjudicataria si no hay Mm. otra empresa. Después se establece un condicionamiento de que la mesa de preadjudicación tiene que fundar la propuesta, sí, pero eso ya estaba, que la mesa, Sí, sí. digamos, que tiene que fundar la propuesta. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se acopla a una ley nacional de hidrocarburos que La Pampa no adhirió y que, entre otras cosas, fue modificada por la ley Bases y establece la incompatibilidad de tener empresas públicas pampeanas petroleras. Y nosotros tenemos a Pampetrol en La Pampa, que no solo te permite tener una regalía producto de la ley, sino también te permite la participación con el 20%, que luego se coparticipa a los municipios, a la provincia y a los municipios. Entonces nosotros sí creemos en la participación público-privada, que no solo Pampetrol es pública del Estado provincial, sino de los municipios. Entonces,
incorporar ese acople a una ley nacional que La Pampa, repito, no adhirió, es limitar en términos de regalías para la provincia y también en términos de su propia producción que La Pampa hoy tiene con una empresa testigo como es Pampetrol. ¿Y te parece que estos dimes y diretes, estas propuestas alternativas, son una cuestión sensata para avanzar en la ley, o hay, como ha dicho el resto del bloque del PRO, por otra parte, una especie de mezquindad política que tiene que ver con un juego preelectoral y demás? Bueno, eso se lo voy a dejar al PRO, al resto de los legisladores del PRO su expresión. Yo nunca califiqué de esta naturaleza la posición de estas dos diputadas, pero bueno, su bloque sí lo hizo. A mí lo que me parece, hablando desde el punto de vista de técnica legislativa, repito, es que si no era razonable ponernos de acuerdo en abril con el dictamen que tenía el PRO, con esta propuesta la veo aún menos razonable, digamos. A nuestro punto de ver, yo respeto las posiciones de otras legisladoras, de otros legisladores, lo digo con mucho respeto, pero nosotros tenemos un mandato que es defender los intereses de la provincia. Y habilitar una empresa que pague el 1% de regalías para La Pampa no es defender los intereses de la provincia. Entonces, nosotros bajamos al 15% porque estimamos, incluso de acuerdo al estudio Gedinovar que hizo Pampetrol, establecía como una buena curva el 15% como el nivel más óptimo. Pero de ahí al 1%, muchacho, qué sé yo, nosotros, digamos, no entendemos que eso sea beneficioso para La Pampa, digamos, ¿no? Bien. Te consulto ya en un clima de más reflexión que el que se podía tener a fines de la semana pasada, pero por dos dimensiones más que ocurrieron alrededor del debate legislativo. Por un lado, la aparición de Maskin, que después supimos es candidato de La Libertad Avanza, ocupándose de un tema del que no tenía interés hasta ese momento, vinculado con Celeste Rivas también reclamando la intervención de fuerzas federales, Poli Altolaguirre como presidente del bloque radical aludiendo a supuestos balazos de goma que no existieron. ¿Crees que eso fue parte de una irresponsabilidad, una brutalidad o una intencionalidad política, toda esa movida? Eso me lo preguntaron y yo intenté una respuesta y me quiero quedar con la equivocación, ¿no? Porque si hay intencionalidad política a sabiendas de que no sucedía eso, bueno, lo veo aún peor, ¿no? Porque nosotros desde adentro del recinto no vemos lo que pasa afuera. Y cuando todos escuchamos a los legisladores decir lo que dijeron, fundamentalmente a los hechos de balas de goma y demás, no tenemos, o sea, teníamos la tranquilidad de haber tenido una conversación en la cual también el diputado Altolaguirre estuvo con el ministro de Seguridad, donde se establecieron las pautas de la contención o de la protección, no contención, de la sesión, y en ese informe del ministro claramente se estableció que nuestras fuerzas de seguridad no iban a estar repeliendo ningún tipo a través de agresiones o represión alguna. Esa garantía la había dado el ministro en la reunión en la cual estuvo. Pero bueno, como te digo, estando ahí adentro uno no sabe si pasó algo mayor, entonces prefiero quedarme con la equivocación de los legisladores ante de la intencionalidad política, sobre todo de la otra, de pedir la intervención de las fuerzas federales, digamos, ¿no? La verdad que en la provincia de La Pampa tenemos otra dinámica de protesta, de movilización, de movilizaciones fundamentalmente pacíficas, ¿no? Nosotros vamos todos los miércoles a acompañar a los jubilados en sus marchas y no hay signos de violencia, no hay represión, no hay insultos, no hay scratches. Lo mismo pasa con los martes con las personas con discapacidad. Pasó lo mismo con los petroleros. Digamos, la provincia de La Pampa tiene una cultura de la protesta o una idiosincrasia que es respetuosa y es solidaria. Entonces me parece que hablar en sentido contrario es desconocer, a mi entender, la dinámica de la protesta en la provincia de La Pampa y fundamentalmente la idiosincrasia de su población, ¿no? Y te consulto sobre otra cuestión que se disparó. Miguel Solé, y más allá del personaje, pero Miguel Solé es un operador, si se quiere, que anda entre el PRO amarillo y violeta, más violeta ahora. Bueno, dijo textualmente que Silioto necesitaba comprar 5 diputados de la oposición y compró solo 4, y esto
que sería incluso poco importante, una provocación, pero se mezcla con que las diputadas Viara y Rivas también se expresaron diciendo que hay algo que no pueden hacer y es torcernos la conciencia, con lo cual la ley también quedó embarrada en este sentido, en un campo que abre la puerta a creer que se está denunciando una corrupción o coimas. A ver, ¿cuál es tu mirada sobre esto? No, si fuera esto, el ámbito adecuado no es Twitter, ¿no? O algún comunicado de prensa, ¿no? Qué sé yo. Cerca de la laguna funciona el Superior Tribunal de Justicia y también el resto del Palacio de la Justicia. Ahí debería dirigirse si tiene algún tipo de información que no pase del exabrupto de alguna red social. Eso por un lado, pero vamos a lo importante, que para mí es lo importante, es el contenido, repito, el contenido de la ley. Porque, digamos, si hay 4 legisladores más del PRO que entendieron que la propuesta de regalías móviles es superadora a su dictamen, al dictamen de su partido, ¿no? Al dictamen del PRO de abril, digamos, eso tiene que ver con algún tipo de mecanismo de financiación y no con un acuerdo político en beneficio de la provincia de La Pampa. A mí no me parece serio, digamos, hablar en este término. No son las formas, digamos, ni los contenidos de las conversaciones que he tenido tanto con la presidenta del bloque del PRO como con las 2 legisladoras del PRO que no entendieron que era posible esa propuesta. Y bueno, yo persisto por ese camino, ¿no? Ese camino es tratar de articular, porque vos fijate que el proyecto de licitación del pliego tiene 1000 variables. Tiene el abandono de los pozos, tiene las inversiones, tiene el bono, tiene la comisión de preadjudicación. Solo estamos hablando de porcentajes de regalías. Digamos, esa fue la contra. Por eso a mí me alertó después en el comunicado de prensa de las 2 legisladoras decir o dotar de un manto de falta de control y de corrupción, y como si hubiera planteado una reforma integral y solo me trajeron un artículo con 4 líneas modificando la regalía. Digamos, ¿no? Si hay un tema tan de fondo, bien como el radicalismo, ¿no? El radicalismo tiene un tema de fondo acá, ¿no? Porque menciona un criterio de distribución de las regalías distinto, crea un organismo para que lo presida la oposición, insiste con un data room nuevo que va a ser previo a la licitación. Bueno, por eso que ni nos acercamos a charlar con radicalismo, porque son 2 proyectos abiertamente distintos. Ahora, con el PRO había muchas similitudes. Entonces, si estamos tan cerca de lograr un posible acuerdo, bueno, no manchemos la cancha con temas que nada tiene que ver, por lo menos, con la conversación de que uno viene teniendo o viene llevando adelante con los legisladores, ¿no? Y si hubiera alguna prueba de esta naturaleza, bueno, repito, no es Twitter donde hay que indicarlo, sino en el organismo correspondiente. Taco, gracias. Si quedó algo por agregar, ya hablaremos de cuestiones de campaña de acá en más, pero si quedó por agregar algo, el micrófono está abierto. No, para nada. Te mando un abrazo, un saludo al equipo de la radio y de la audiencia. Espartaco Marín es el presidente del bloque del peronismo. Está abierta la posibilidad a que se consiga otro voto para que salga Medanito, pero en principio la famosa contrapropuesta de Noelia Viara y Celeste Rivas no es vista con buenos ojos porque perjudica a la provincia.